Buenas tardes y bienvenidos a una tarde más a nuestro ciclo de cine y censura aquí en la Hernán Cortés. Nuestra tercera edición ya. Nuestra tercera película y es todo gracias a vosotros, ¿vale? Y vosotras, porque este proyecto, si no viene gente, obviamente no se va a consolidar. Entonces, sois la parte fundamental para que esto sea posible y nosotros desde aquí os lo agradecemos un montón porque creo que es muy interesante. Bueno, hoy en nuestra tercera película vamos a proyectar, como tenéis ahí, la película Surcos. Y Surcos es una película particular precisamente porque los responsables de esta película fueron simpatizantes o pertenecientes al partido político de la Falange Española. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué hacemos proyectando en un ciclo de cine y censura una película en la que sus mayores responsables fueron pertenecientes a la Falange Española? Bueno, en primer lugar, decir que muchas veces estas películas se ruedan en un contexto y que a lo largo del tiempo pues van adquiriendo otro cariz de análisis. Entre los críticos de esta película está considerada como una película no histórica, pero que muestra a través de sus metáforas muchas fisuras de la realidad. Aquí mi compañero va a presentar lo que es la ficha técnica. Bueno, está dirigida por José Antonio Nieves Conde, pero claro, en general esta es una película coral, porque es una película coral en sus protagonistas, porque no vamos a ver un protagonista único, sino que toda una familia va a ser protagonista, pero también en su concepción, porque a la hora de crearla o de pensarla, parte de las ideas de Eugenio Montes y de Natividad Zaro, su mujer, también todo apoyado por Torrente Ballester y el propio director Nieves Conde. Hasta el punto de que Eugenio Montes es uno de los está dentro del núcleo duro de la Falange. Entonces esto es lo que comentaba antes, que llama tanto la atención. Y es que con respecto a esto, y es que esta película se concibe a finales de la década de los 40, en el año 51, cuando este núcleo ya está cansado de esa promesa del franquismo de que íbamos a tener una sociedad más abierta, cuando realmente lo que nos viene a mostrar es cómo las ciudades se convierten, bueno, ya lo vamos a ver, en un cúmulo de delincuencia, de maleantes. Lo que nos viene a mostrar es cómo la sociedad en aquel momento rural se malogra y acaba entrando en una dinámica autodestructiva, de tal manera que tiene que volver a... Bueno, como bien dice mi compañero, casi todos los responsables de esta película tenían simpatías por la Falange Española. El propio el director, José Antonio Nieves, de hecho, bueno, él conoció a José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange Española, Eugenio Montes, su mujer, que participó durante la Guerra Civil en la creación del Teatro Nacional de Falange, el propio Gonzalo Torrente Ballester, un gran personaje de la cultura española, nunca ocultó sus simpatías hacia la Falange. De hecho, estuvo afiliado a la Falange. Luego sí que es verdad que se distanciaría en el franquismo. La productora Atenea Films. Obviamente esta película se hizo en este año 50-51 teniendo un objetivo, ¿vale? Y es curioso porque esta película marca, digamos, la ruptura de lo que había sido el cine español de posguerra, que hasta este momento se hacían películas pues costumbristas, películas del folclore, ¿no? Caballerescas también, de aventura. Totalmente. Pero aquí empezamos a introducirnos en un
neorrealismo, el neorrealismo italiano, pero con una gran diferencia. El cine neorrealista siempre nos va a dejar, o siempre nos dejaba una idea positiva, un camino a seguir, algo que una ilusión o algo a llevar. En este caso no, en este caso la enseñanza o el adoctrinamiento de esta película que quería llevar a que tuviera cuidado la gente, ¿no? Hasta el punto de, bueno, luego hablaremos de los niveles de censura, que ya lo comentamos en la última película, pero hoy lo detallaremos un poco más. Y esta película pasó por varios niveles de censura, dependiendo de cuándo se proyectaba, ¿no? Eso es. A ver, con respecto a las influencias ideológicas que tiene esta película, como bien dice mi compañero, se puede ver el neorrealismo, aunque hay que cogerlo con pinzas. A ver, el neorrealismo italiano, películas, pues, por ejemplo, ya lo hablamos alguna vez, El ladrón de bicicleta, Rocco y sus hermanos, etc. Lo que dice él, planteaba una posibilidad de transformar la sociedad, incluso siempre dejaba alguna esperanza en algo positivo al final de la película. Yo os voy a lanzar una pregunta y ya me la respondéis cuando hagamos el coloquio. Si veis algo de esperanza en esta película, yo os doy una pista. Si se ha calificado como parte o una parte pequeña de neorrealista, algo tiene que tener. Entonces, fijaos en los personajes. La segunda influencia, en realidad la primera, es una película falangista, ¿vale? Ya hemos dicho que todo su equipo forma parte directa del falangismo, y el falangismo, digamos que se basaba básicamente en tres pilares. En primer lugar, en una vida idílica del campo, es decir, los valores del campesinado que se veían, digamos, atemorizados por la influencia de lo que es la ciudad, que pervertía esos valores de la vida campesina. En segundo lugar, vamos a ver totalmente, lo podremos hablar luego, un mensaje moralizante, muchos mensajes moralizantes. Y en tercer lugar, también lo adelantó mi compañero, es que esta película se hace en un momento en el que el falangismo está perdiendo fuerza durante el franquismo. En un primer momento, el franquismo, cuando acaba la guerra civil, y durante esa guerra, el falangismo va a estar muy presente, muy acorde con las ideas que, bueno, pues las potencias del eje, ¿no? Cuando van ganando, por lo menos hasta el año 42-43, bueno, pues cuando acaba la guerra civil, hasta los años finales de los 40, el falangismo tiene mucho peso. Pero a partir de esa época van a ir tomando peso otras familias del régimen, de tal manera que el falangismo va a, como dice mi compañero, a hacer una crítica hacia el franquismo. Entonces, claro, es precisamente cuando se rueda esta película, ¿vale? Y bueno, tenemos otro tipo de cosas, otro tipo de comentarios y anécdotas que igual es más interesante verlo después de ver la película. Yo sí quería, a ver, tenemos un poco de tiempo, sí, claro. Creo que es interesante que contextualicemos un poquito la película. Yo voy a hablar de dos cosas que creo que es importante. Si no me voy de esos 20 minutos que tenemos, que espero que no sé cuánto ir marcando en el tiempo. A ver, en primer lugar, decir que, a ver, esta película se va a rodar en 4 barrios, que son los 4 barrios que salen en la película, básicamente en Embajadores, que es donde se roda la gran parte de la película, en Atocha, en Lavapiés y en Legazpi, en los barrios de Legazpi. Siempre que se pudo se rodó ahí, y el equipo de producción hizo un trabajo exhaustivo de documentación. Estuvo durante más de un mes fotografiando a las personas, a los bares, a las calles, incluso... Y grabando, hasta el punto de que muchas de las escenas que vamos a ver que tienen un dinamismo brutal y unos planos que dan mucha vida, es que fueron cámaras ocultas. Fueron cámaras que estaban grabando a la sociedad, que no eran actores, y que se utilizaron esos cortes dentro de la película para darle ese realismo. Eso es una característica propia del neorrealismo italiano. Incluso el sonido, siempre que se pudo, se captó el sonido real. No hay, medios cinematográficos para hacerlo. Siempre que se pudo se hizo con sonido real. La ropa también se la compraron a las mismas personas que vivían en esos barrios pobres. El director
fabricar esas ropas. Entonces, bueno, esto es muy interesante tenerlo en cuenta. También los personajes se intentaron, aunque sí que hay, por ejemplo, Luis Peña y algunos personajes ya eran actores importantes, se intentaron coger actores y actrices que no tenían, digamos, ningún tipo de experiencia. Vamos a ver a Marujita Díaz, también era muy típico del régimen coger a cantantes para poder rescatarlos y relanzar sus carreras, etcétera, ¿no? Bien, una segunda cosa, voy a decir tres cosas. Una segunda cosa que quería decir es que esta película coincide en el año en el que José María García Escudero, que también era falangista, amigo también del director, va a formar parte de la dirección de cinematografía y teatro, y es entonces cuando la va a apoyar desde el Estado, le van a dar la categoría de interés nacional. Eso quiere decir, eso lo otorgaba el Ministerio de Turismo, y entonces automáticamente esa película era financiada al 50% por el Estado. Estamos hablando de aquella época de unas 740.000 pesetas que costaba la película, pues el 50% la pagó esta categoría de interés nacional. Esto cayó muy mal a otra película que se estaba rodando en esa época, que era Alba de América, que iba a ser una película sobre el tema de la conquista de América, que venía muy bien al régimen para reforzar esa idea de España una y grande, y entonces, bueno, pues tuvieron ese pique. Bueno, además de eso, en ese momento no tuvo una calificación como tal, pasó directamente a calificación 2. Lo que pasa es que rápidamente, en el momento que salió al público, pasó a la calificación 3. Luego ya lo comentaremos. Porque luego ascendió a la calificación 4, que si os acordáis de la última película que vimos aquí, 4 era gravemente peligrosa. Entonces, vale. Pero tú hablas de él habla de la calificación de la censura. ¿Vale? Pero de la calificación... Claro, al entrar como importante, sí, de interés nacional, bajó en la censura. Claro, porque claro, esa censura, esa primera censura que hablamos la última vez, era la censura económica. En este caso, esta película se saltó esa censura económica. Al no ser calificada como una película censada, no accedió a esos fondos económicos. Muy bien, eso es. Entonces, claro, cuando se estrena la película, entre los estamentos del régimen hay varias reacciones. Los hay que apoyan a esta película y los hay que les sienta muy mal esta película. Entonces, hay que resaltar la importancia de este José María García Escudero. Y, bueno, una tercera cosa, y ya con esto termino, es contextualizar un poquito el tema. El tema que se va a tratar, sobre todo, va a ser la emigración. La historia de la emigración en el cine se ha tratado muchísimo, desde Chaplin, que tiene su película, ¿no?, El inmigrante, de 1917, y luego pues muchísimas películas. Os sonará, por ejemplo, pues Rocco y sus hermanos, ¿no?, de Luchino Visconti, o la de Las uvas de la ira, también, de John Ford, la novela de Steinbeck, o América, de Elia Kazan. La propia emigración es una aventura. En este caso vamos a ver una migraciones interiores, éxodo rural, del campo a la ciudad. Eso es lo que va a tratar esta película, y el desencanto que tiene el emigrante al llegar a la ciudad, que se le hace cuesta arriba el hecho incluso de asentarse. Eso es un tema muy actual, por eso hay que estar muy pendiente de lo que vamos a ver en esta película, porque las personas que vienen de otros lugares se encuentran con los mismos problemas. Con los mismos comentarios y con los mismos juicios de valor que hace la sociedad. Exactamente. El propio barrio de Lavapiés es un barrio hoy mismo de migrantes. Con esto ya termino. Entre los historiadores siempre se ha dicho, claro, a ver, vamos a ver una película de finales de los 40, principios de los 50, y obviamente la guerra civil está presente, en alguna escena se ve claramente. A nivel económico, que es lo que, digamos, a nivel histórico nos interesa ver de esta película, es una época de penuria, de miseria, pero los historiadores, aparte de que esto obviamente se estudia, no solo la posguerra y toda la destrucción, sino que la propia política económica del primer franquismo, basado fundamentalmente en dos principios: el intervencionismo de la economía en los principales sectores de la economía, fundamentalmente en bienes y servicios, y
la autarquía, es decir, prescindir de cualquier tipo de importación, eso ahogó la economía española, es decir, eso provocó fundamentalmente una caída de la producción. Esa caída de la producción lo que provocó es la falta de productos, y esa falta de productos, pues siguiendo la lógica, es que cuando hay poco de una cosa vale mucho, una inflación brutal. A partir de ahí, a todos os sonará lo que son las cartillas de racionamiento, ¿vale? Que la vamos a tener en España hasta el año 52, es decir, cuando se roda esta película todavía hay cartillas de racionamiento. Y vamos a ver también el extraperlo, ¿vale? El extraperlo, que viene de dos palabras. Yo recuerdo a mi abuela hablaba de trasperlo, se debe a dos judíos alemanes, Strauss y Perlo, que intentaron meter durante la Segunda República un juego de ruleta sobornando a los políticos, pero al final, pues bueno, les pillan y tal. Entonces, solamente dos cifras. Se calcula que a finales de los 40 llegaron a Madrid unas 272.000 personas, 272.125, lo que supone una tasa aproximada del 18,30 y tantos por 1.000 personas, por cada 1.000 personas residentes en Madrid. Puede parecer una cifra que no es muy elevada. De hecho, posteriormente la migración sería mucho mayor, obviamente en los años 60, pero lo que dice el historiador Santos Julián, muy importante, es que, claro, esa migración hacia la ciudad se produce en un momento donde no hay trabajo, no se produce en un momento de crecimiento económico e industrial. Por lo tanto, esa migración había que absorberla y era prácticamente imposible. ¿De dónde venía esa migración? Prácticamente de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha y de Murcia menos, pero sobre todo de esos tres lugares. Digamos que el sueldo base, más o menos, para que nos hagamos una idea de esta época, se ha hecho un estudio, índices, y por ejemplo tenemos entre 1700 y 1799, que el estudio que he leído es de 100, bueno, pues en el año 35-36 podría ser de 340 y llegamos al año 53 y es de 149,1, o sea, cómo baja esta cifra. El paro en el campo, para que expliquemos esa migración, era del 82%, que es un número muy grande. La mortalidad infantil, que afectaba, que vamos a ver también la importancia de los niños, era de un 143 por cada 1.000 nacimientos. Hoy en día es del 2,6 por 1.000, para que nos hagamos una idea. Y la renta per cápita de cada persona, en 1945, con respecto, en el año 39, con respecto a esta época, era de un tercio. Es decir, fue bajando hasta esta etapa. Entonces, bueno, todo eso quiero que lo veamos en la película. Cuando termine la película, hablamos. Yo, cuando veo la película, suelo ir anotando cositas para que luego, escenas muy concretas, yo os invito a que hagáis lo mismo y podamos debatirlo luego. ¿De acuerdo? No sé qué decir algo más. No, voy a prepararlo. Vale, pues estamos. No sé si me he pasado de tiempo.